Hola, me da mucho gusto volver a saludarles en esta tarde y sobre todo en esta oportunidad de compartir todo el tema relacionado con la evaluación en el proceso de aprendizaje en esta segunda semana de actividades. Eh, Ha sido un privilegio poder trabajar con ustedes durante la primera semana y aprender junto con ustedes algunos aspectos referentes a el papel que desempeña la evaluación a lo largo del proceso de aprendizaje. En esta ocasión vamos a trabajar en una temática que también es relevante para nuestra materia, para nuestro módulo, y esta temática tiene que ver con los enfoques de la evaluación. ¿Cuáles son estos enfoques? ¿De qué manera nosotros eventualmente podemos estarlos usando a lo largo del proceso formativo? Es por eso que en esta ocasión los invito a que hagamos un breve recorrido a través de las diapositivas que he podido trabajar para que analicemos juntos algunos de los aspectos más relevantes vinculados a este tema de los enfoques de evaluación. A manera de repaso, me gustaría tocar con ustedes algunos elementos que fueron vistos en la sesión pasada, en la semana uno, en donde nosotros tuvimos oportunidad de platicar sobre ciertos elementos que articulan a la evaluación como parte sustantiva del proceso de aprendizaje, pero también como parte sustantiva de la gestión en instituciones educativas. Es importante señalar que nuestras metas para esta segunda semana son, primero, conocer los enfoques que la evaluación nos presenta como los más representativos. En segundo lugar, quisiéramos comprender los distintos modos en que vamos a emplear esta evaluación. Es esto lo que tratamos de desarrollar a lo largo de esta semana. Es muy importante enfatizar que las actividades de aprendizaje, en particular la tarea, tienen que ver con actividades prácticas de orden muy aplicativo, buscando que ustedes a lo largo de las distintas actividades que harán durante este módulo recuperen experiencias que emerjan de su realidad, de su contexto, de su experiencia vital como docentes, como profesionales en el aula, pero también puede ser de su experiencia como gestores educativos, como gestores de instituciones de educación. Es así como estaremos nosotros trabajando. Me permito entonces avanzar para ver el siguiente elemento. En esta segunda semana del módulo, nosotros estaremos revisando algunos aspectos importantes relacionados con la evaluación diagnóstica, por supuesto, como un primer enfoque, la evaluación formativa, es un segundo gran enfoque, la sumativa y una más que vamos a añadir que es la llamada metaevaluación. Este último enfoque, la metaevaluación, juega un papel relevante, sobre todo para todos aquellos que tenemos la responsabilidad de gestionar desde un puesto directivo a una institución de educación superior o media superior y en cualquier nivel de estudios, de hecho, podríamos decirlo, porque es desde este lugar, desde la metaevaluación, como logramos comprender de manera muy integral la forma en que las personas aprenden gracias a los instrumentos de evaluación aplicados, pero también reflexionamos acerca de cómo la práctica de la evaluación puede ser mejorada como una parte sustantiva de los procesos de formación que los estudiantes están desarrollando con nosotros. Es por eso importante que señalemos este aspecto y vamos a trabajar sobre cada uno de ellos. A continuación presentaré entonces primero un esquema en donde sintetizo de alguna manera estos elementos. Veamos cómo se articula esto. En primer lugar, veremos aquí que la evaluación es un proceso continuo, esto ya lo habíamos platicado la semana pasada, que está orientado hacia la mejora del proceso educativo en su conjunto, con un énfasis particular en el aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto, esto implica planear para evaluar. Hay que hacer planeación para evaluación. De hecho, la próxima semana estaremos revisando el tema de la planeación que se debe hacer para la evaluación. Pero por ahora revisemos entonces cómo es que la evaluación involucra a todos los actores del proceso educativo. O sea, no es solamente responsabilidad del docente, es una responsabilidad en la que participan por supuesto el docente, pero también los funcionarios directivos, también el contexto de la gente que trabaja, por ejemplo, en los ministerios de educación y que trabaja en supervisión de las instituciones educativas,
que son también actores del proceso, los estudiantes, los investigadores, si estamos hablando de instituciones de educación superior, de tal manera que hay muchos actores involucrados. Incluso la familia juega un papel en el contexto de la vida de un estudiante para entender los procesos de aprendizaje. Algo importante es que la evaluación aplica instrumentos de medición. En la última semana estaremos revisando con más detalle este tema de los instrumentos. Estos instrumentos tienen que ser coherentes con los objetivos de la planeación educativa. Todo ello debe ser consistente con el entorno social, cultural, político y económico en que se desenvuelve una institución educativa. Por tanto, se evalúa, y eso lo vimos la semana pasada, se evalúan los aprendizajes, se evalúan los docentes, se evalúan los programas de estudio, las instituciones y por último los sistemas educativos. Todo esto se evalúa y por ello es importante conocer de qué forma interactúan para lograr el propósito. ¿Cuáles son los enfoques de evaluación en su contexto? Bueno, ya decíamos que el primer momento es la evaluación diagnóstica, el segundo sería la formativa, la sumativa y la metaevaluación. Todas ellas están situadas en un proceso que gira alrededor de lo que sucede en el aula, pero condicionado, como lo podemos ver en esta ilustración, en esta diapositiva que preparé para ustedes, condicionado por la institución educativa, la institución escolar, por la familia, que juega un papel también importante, por la sociedad y por supuesto por las políticas públicas que se generan para la gestión de las instituciones de educación. Es por ello que todos estos factores inciden en los modelos y en los momentos y enfoques de la evaluación. Yo puedo hacer un enfoque, una evaluación con un enfoque diagnóstico para ciertos propósitos, pero también puedo estar haciendo una evaluación formativa para otros fines, una sumativa y por último la metaevaluación que me genera un proceso cognitivo de mayor nivel para tratar de entender qué pasó con los otros tres momentos de la evaluación y con el aprendizaje adquirido en la metaevaluación incidir nuevamente en el ciclo de la diagnóstica, de la formativa y de la sumativa. Veremos con mayor detalle qué significa cada uno de estos momentos. En primer lugar, tenemos que partir de ciertas preguntas clave. La primera de ellas es que la diagnóstica, la evaluación diagnóstica, pretende responder a la pregunta ¿qué es lo que sabe el alumno antes de iniciar el curso? Ese es un punto de partida necesario para que seamos capaces de construir aprendizajes pertinentes que además, como lo diría Vygotsky, estén sustentados en zonas de aprendizaje próximo, en estructuras, en andamiajes ya establecidos en el conocimiento de los estudiantes. La evaluación formativa pregunta por qué está aprendiendo, es decir, qué sucede en el proceso de aprendizaje del estudiante. La sumativa, por su parte, pretende preguntar y responder lo siguiente: ¿cuáles son los aprendizajes que adquirió el estudiante o cuáles son los logros de aprendizaje que obtuvo? Por último, tenemos la metaevaluación, en donde hacemos varias preguntas. La primera de ellas es: ¿qué aprende la institución del proceso de evaluación aplicado? O sea, ¿qué estamos aprendiendo como institución, como actores de una institución educativa? En segundo lugar, ¿qué está aprendiendo la familia como parte del contexto en que el alumno se desenvuelve? En tercer lugar, ¿qué es lo que aprende la sociedad a partir de las evaluaciones aplicadas? Y por último, ¿qué es lo que aprende el Estado para la redefinición de sus políticas públicas aplicables a un contexto educativo específico? Como ven, cada una de estas evaluaciones, de estos enfoques de evaluación, busca responder a preguntas muy particulares que nos muestran momentos distintos del proceso educativo. Veamos este diagrama que Cázares Aponte y Cuevas de la Garza nos dan con respecto a la evaluación diagnóstica. Este hexágono en el que ellos primero se responden sobre quién hace la evaluación. Bueno, la evaluación diagnóstica la aplican los docentes con los estudiantes, a los estudiantes, perdón. Luego, ¿qué es lo que se evalúa? Bueno, se evalúan los conocimientos previos de acuerdo con el grado de estudios, con el nivel educativo del que estemos hablando. Obviamente pueden ser habilidades, actitudes, lectura, escritura, expectativas que los alumnos tienen. Más de uno de ustedes, estoy seguro, cuando inicia un curso, le pregunta a sus estudiantes qué espera del curso. Eso es un mecanismo muy valioso para podernos dar cuenta de cuáles son, por un lado, las expectativas de los estudiantes, pero también qué tanto conocen
sobre el curso. Incluso podríamos identificar prejuicios que los estudiantes tienen sobre el curso que nosotros queremos impartir, de tal modo que se vuelve muy interesante conocer mediante estas expectativas de aprendizaje del alumno qué es lo que ellos esperan. Por supuesto, las habilidades que tienen, con las que cuentan para desarrollar el curso, son muy importantes. Las actitudes que de pronto tienen. Hay alumnos que tienen prejuicios sobre ciertas asignaturas y esos prejuicios dificultan el proceso de aprendizaje. Es muy importante que como docentes sepamos cuáles son los prejuicios que un estudiante tiene sobre una asignatura que nos corresponde impartir a fin de generar condiciones de aprendizaje que le ayuden al estudiante a superar su propio prejuicio. En tercer lugar, este hexágono nos lleva a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hacemos la evaluación diagnóstica? Pues justo para determinar un punto de partida que nos ayude a planear los contenidos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, pero también, por supuesto, las acciones y propuestas didácticas que vamos a emplear a lo largo del ciclo escolar. Cada grupo tiene estilos de aprendizaje diferente y esos estilos de aprendizaje deben ser reconocidos a la hora de hacer el diagnóstico para eventualmente para generar con ello las estrategias pertinentes a esos estilos de aprendizaje. Otra pregunta importante, la cuarta, es ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el diagnóstico se puede hacer con un cuestionario, con ejercicios y actividades que se realicen con los alumnos, con una lectura, por ejemplo, que eventualmente nos permita escuchar cómo están leyendo los estudiantes los temas y qué tanto lo entienden. Pedirles también que redacten algo para darnos una idea sobre sus expectativas o sobre los conocimientos previos que tienen del tema. ¿Con qué hacemos este tipo de evaluación diagnóstica? Sería la quinta pregunta que nos plantea este hexágono de Cáceres y Cuevas. Bueno, lo hacemos con instrumentos varios, herramientas tales como cuestionarios, guías de observación, checklists, rúbricas, hacer un cuadro de expectativas de los estudiantes, de tal manera que hagamos una dinámica que en la primera sesión ayude a situarnos en el lugar donde los estudiantes están parados. O sea, además de hacer el encuadre, tenemos que hacer un diagnóstico de cómo se encuentran los estudiantes. Por último, ¿cuándo? ¿Cuándo se aplica? Bueno, la sugerencia de todos los teóricos, en concreto de Cáceres y Cuevas de la Garza, es que en las primeras 2 semanas de clase al inicio del ciclo escolar. Más allá de esas 2 semanas ya no es necesario, ya estamos más que montados en el caballo del curso y no nos da tiempo de hacer más. Por ello, es importante en las primeras 2 semanas. Su servidor en mi práctica docente, por lo regular, en mi práctica docente escolarizada, presencial, el diagnóstico lo hago en la primera semana, en los primeros 2 días de clase y comento cuando es en línea, por lo regular en los foros de la primera semana me puedo percatar de cómo están los estudiantes con respecto al tema y a partir de ello ya tengo un diagnóstico de lo que está sucediendo. Lo comento porque muchos de ustedes quizá ya sean docentes en activo en modelos de educación a distancia mediados por tecnologías de la información y comunicación. El segundo, bueno, la utilidad de la evaluación diagnóstica ya la hemos visto, solamente resumo esto que nos aporta López Calva en su libro sobre evaluación bueno, de entrada detectar carencias del grupo, necesidades para desarrollar programas correctivos, unificar criterios, también nos ayuda a no perder tiempo con temas que ya están conocidos, eventualmente nos vamos a encontrar con estudiantes que ya conocen la temática y que a lo mejor hay puntos que podemos nosotros abonar como innovaciones al curso de acuerdo a los conocimientos previos de los estudiantes y así no ser reiterativos con temas que ellos conocen. Se revelan, por supuesto, campos de mayor preparación o interés del grupo y esto nos ayuda a sacar mayor provecho del curso. Por último, se detectan los puntos confusos que puedan tener los chicos a fin de solucionarlos y con ello impedir que se nos aísle algún estudiante en el proceso de aprendizaje. Más de una vez a mí me ha tocado dar cursos en donde tengo estudiantes que vienen de distintas formaciones académicas previas. Por tanto, hay una gran diversidad en el grupo y necesitamos hacernos cargo de las necesidades variadas y estilos de aprendizaje diferenciados que ellos tienen. La evaluación formativa. Bueno, esta evaluación es aquella que se centra en el proceso como tal y busca intervenir en una mejora continua del aprendizaje.
es hacer acciones remediales a procesos de aprendizaje de los alumnos en el curso mismo, no esperarnos hasta que termine el curso para generar una situación de mejora, no, hay que ir evaluando permanentemente. Su función principal es orientar, regular, motivar al estudiante. Casi siempre se usa sobre la marcha, por supuesto, con la mira de obtener los objetivos y metas previstos en el programa, pero sin salirnos de la realidad contextual en la que se ubica nuestro grupo y nuestros estudiantes. Suele también identificarse esta evaluación con la evaluación continua porque va obteniéndose información en el camino sobre lo que los estudiantes están adquiriendo en el curso. Evidentemente esto nos ayuda a hacer ajustes, adecuaciones y con ello generar herramientas para resolver aquellas problemáticas de aprendizaje que se nos puedan presentar. Es una evaluación formativa. Algunos hablan ya de evaluación transformativa, es decir, que en la medida en que yo aplico una evaluación formativa, también estoy transformando el sentido del aprendizaje de los estudiantes. Es interesante esa propuesta. Por último, tenemos la evaluación sumativa y final, que bueno, pues como todos sabemos, se aplica justo al final del curso. Se revisan resultados, pueden ser exámenes, ensayos finales, exposiciones finales, muestras de trabajos, trabajos integradores, proyectos integradores, y esto va a derivar ya ahora sí en el otorgamiento de una calificación. Quizá los otros momentos de la evaluación no van a otorgar una calificación que acredite el curso. Este momento, el final, la evaluación sumativa, sí otorga una calificación con la que se acredita el curso. Disculpen. Entonces, tenemos un proceso muy integrado, muy rico en experiencias, en el que el estudiante puede continuar trabajando, pero sin duda ya es un punto de cierre del curso en donde a lo mejor es poco lo que podemos hacer. De ahí la importancia de la evaluación diagnóstica y formativa. Son dos sustentos que nos dan fortalezas para mejorar el desempeño del estudiante y al final lograr la mejor calificación posible. Decíamos de la metaevaluación. La metaevaluación docente es un proceso que nos sugieren diversos autores, concretamente Pimienta lo tiene muy bien señalado y en otros autores lo podemos encontrar, pero la metaevaluación implica hacer un análisis ya desde el enfoque de la institución, es decir, desde la universidad, cómo podemos mejorar la docencia mediante los ejercicios de evaluación. En el ámbito del profesorado, la evaluación o la metaevaluación ayuda a medir las expectativas de progreso personal que tiene un estudiante, un profesor, disculpen. En el ámbito de los estudiantes, la metaevaluación nos ayuda a ver cómo se usó la evaluación y qué resultados nos arroja y la utilidad y pertinencia de los instrumentos que empleamos para evaluar a los estudiantes. Desde el enfoque social, la metaevaluación sirve para rendir cuentas a la sociedad, para transmitirles a la sociedad el nivel de logro o avance que tenemos con las evaluaciones que aplicamos. Y desde el punto de vista de los gestores educativos, esta maestría se llama Maestría en Gestión Educativa, bueno, nos ayuda a tomar decisiones para financiar los proyectos de mejora de la educación en la institución, a administrar los recursos humanos, a administrar los recursos tecnológicos, a fin de lograr los mejores resultados posibles y con ello se hace una evaluación más integral. La metaevaluación es un recurso para el aprendizaje institucional. Es decir, si con el diagnóstico, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, aprendemos sobre lo que aprenden los estudiantes, con la metaevaluación, lo que aprendemos lo aprende la institución y los integrantes de la institución desde un enfoque también directivo para la toma de decisiones. La metaevaluación es la que nos lleva a la toma de decisiones y en ella interviene la ética y el compromiso social que un modelo educativo de una institución asume para la mejora continua tanto de sus estudiantes como de lo que la institución le ofrece a la sociedad. En el ámbito de la educación superior esto es trascendental. Si ustedes conocen toda la teoría acerca de la responsabilidad social universitaria, pues esto de la metaevaluación se vuelve también un instrumento propicio para generar un sentido de responsabilidad social desde la evaluación misma de los aprendizajes de los estudiantes.
Así tenemos que, en resumen, el proceso de evaluación en su conjunto implicaría tener siempre presente que la metaevaluación nos va a condicionar todo el ciclo completo de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, con los distintos recursos que podamos utilizar, ya sea de heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, que son recursos técnicos para hacer ejercicios de evaluación en cualquiera de los momentos, ya sea diagnóstico, formativo, sumativo, pero todo ello encuadrado por la metaevaluación. En fin, esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy y para esta segunda semana. Y les aviso que para la tercera semana analizaremos las estrategias para planear la evaluación. ¿Qué ejercicios de planeación de la evaluación un directivo debe hacer a fin de ser pertinente en la aplicación y oportunidad en la aplicación de los instrumentos de evaluación y con ello lograr los objetivos planteados por el modelo educativo, planteados por la filosofía institucional, planteados por los planes y programas de estudio? De eso se trata, planear para evaluar. Es un tema importante que atañe directamente a la gestión educativa. Por último, en esta presentación comparto con ustedes las fuentes bibliográficas en las que se sustenta la presentación que he compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo lo mejor en esta segunda semana, que todas las dudas, inquietudes que puedan tener, las intercambiemos a través del foro y, por supuesto, que sigamos leyendo, analizando, reflexionando sobre nuestro quehacer al frente de un grupo o al frente de una institución, llevando a cabo actividades de evaluación que abonen al aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias.